armonizando tu ser con la palabra de Dios leída en la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos desde el capítulo 16 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo, y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salió el sol. Se decían unas a las otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se le adelanta camino de Galilea. Allí los verán tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro, estaban asustadas y asombradas, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarle, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor Jesús. La fe de Jesús
al creer que los discípulos harían el trabajo que se le había encomendado, fue firme y directa. Ha resucitado, no está en la tumba. Salió de la tumba, bajó de la cruz, no está en la tumba. Jesús ha resucitado. La historia de Jesús termina con el descubrimiento del sepulcro vacío. En la última página del Evangelio se dará una breve reseña de las manifestaciones más importantes de Jesús después de su muerte, pero ya no es el Jesús de la tierra, sino Jesús resucitado, nacido nuevamente del Padre para no morir más. Según dice el Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo yo te he dado la vida. Jesús ha resucitado la madrugada del domingo. Los evangelios relatan los hechos que sucedieron después de su muerte y nombran a los testigos que lo vieron resucitado. ¿Podemos creerles? Nos gustaría tener relato más detallado para apoyar nuestra fe. Pero, en fin de cuentas, aunque se publicaran miles de entrevistas de testigos y fotos en colores para comprobar esa afirmación, siempre habría lugar para la duda. Pues a Cristo no lo vemos ni lo encontramos fácilmente. ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Por qué no es tan fácil verlo? Dudamos y la duda nos afecta, nos bloquea el sentido del entendimiento, razonamiento y la conexión con la divinidad, porque trae miedo y la duda y el miedo bloquea nuestro ser, nuestro intelecto y no permite ver más allá, elevarnos a la presencia. No podemos verlo fácilmente, no porque falten los testimonios, sino porque esto nos queda demasiado grande entender que el Hijo de Dios crucificado físicamente va a una tumba y después no está presente en ella. Y luego se le aparece a algunos que no lo creen cuando lo cuentan la gente que recibe la información. Ahí están los testimonios que resisten muy bien, que persisten a la crítica moderna. Pero, ¿cómo creer que la vida humana termine en una resurrección? ¿Y cómo creer que ya un hombre haya sido resucitado? Todo es cuestión de fe. Sin fe no podemos ver a Dios. Sin fe no podríamos creer en la palabra de Dios. Sin fe no podíamos crecer espiritualmente. Sin fe no podíamos entender los misterios ocultos que hay en el ser humano, en su creación majestuosa y extraordinaria, con sabiduría, conocimiento y conciencia de ser una chispa divina de Dios.
y que Dios reside en cada uno de nosotros a través de esa chispa divina, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin fe no podemos creer eso, sin fe no podemos ver eso, sin fe no podemos actuar en y a través de eso para lograr el plan, el propósito y la misión que tenemos en nuestras espaldas para realizar. La fe es cuestión de entendimiento, razonamiento y comprender lo que no se ve y lo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos y humanos. Y creen aquellos cuya propia experiencia los dispone para entrar en esta verdad que es la verdad última. Dios vivo ama y resucita a los hombres. Creen quienes han entendido que Dios se da a conocer a través de las pruebas y que saben que devuelve la esperanza justamente cuando parecía perdido. Por eso reconocen en Cristo el modelo del hombre. Debía pasar por el sufrimiento antes de llegar a la gloria. Habiendo conocido mejor por dónde se mueven las cosas de Dios, creen en los testigos del resucitado. ¿No es más difícil creer en la resurrección de Jesús que creer en sus palabras? Ambas cosas van juntas, la resurrección y su palabra. El que cree ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan. Todo aquel que crea venció al mundo. Esto significa que ha superado el falso sentimiento de la duda que la mayoría de la gente da a su existencia y que le provoca miedo y que con duda, temor y miedo no alcanza a ver de lo que la fe es capaz de hacer en el Espíritu del Señor, en la chispa divina que hay dentro de nosotros de Él, por no conocer todavía el temor que todo sentimiento, cuando hay que dejar a un lado las luces de nuestra razón para tener temor de Dios, respeto por Dios y ponernos en las manos del amoroso Padre que nos ayuda y nos guía por el camino recto. En el versículo 8 del Evangelio de Marcos se interrumpe de improviso. Esperábamos el encuentro de Jesús con sus apóstoles en Galilea, pero no viene. ¿Por qué? No lo sabemos, solamente está en forma de conclusión una breve reseña de las principales apariciones de Jesús resucitado. Anuncien la buena nueva a toda la creación. Es la semilla que se sembrará en el mundo y producirá fruto a su debido tiempo en todos los campos de la actividad humana, individuos aislados. Los que han sido renovados por el bautismo anuncian el Evangelio a la creación en todas sus actividades y trabajos, siendo el fermento que transforma la historia de la humanidad. Sin fe no podemos creer. Al resucitar Jesús,
Su naturaleza humana empieza a participar plenamente de la gloria divina. Jesús es ahora Hijo de Dios con poder, como dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Y nos pide que creamos en su nombre, o sea, en el poder divino que acaba de recibir y que actúa en él, porque ha resucitado. No está clavado en una cruz, no está sembrado en un sepulcro. Él ya no está ahí. Él es resucitado, y con él todo aquel que crea en él. Todo aquel que aumenta su fe a través del trabajo arduo, del estudio, de la meditación, de llevar una vida en perfección, cumpliendo con la justicia y dentro de la humanidad pecaminosa, cayendo y levantándonos y arrepintiéndonos y volviendo a empezar a través del camino que tengamos que llevar cada uno de nosotros con su cruz al hombro. Cae, se levanta, pecamos y nos arrepentimos, pero seguimos la senda del Maestro. En el nombre es un término que significa poco para nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. Y solo la fe nos puede ayudar a descubrir qué tan grande es ese poder que hay en el nombre de Jesús. Pero para aquellos tiempos, los judíos, esto significaba la presencia activa de Dios. Este término permitía hablar de la presencia misteriosa de Dios sin desmero de su grandeza. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios caminaba con los hebreos hacia la tierra prometida. Sabemos que Dios no va caminando. Sabemos que por la fe lo acompaña, pero no lo vimos caminando con su pie porque no se ve a Dios por los ojos físicos, se ve por los ojos de la fe. En cambio, dice que su nombre está presente con ellos ahí. Como dice Número capítulo 6, versículo 27, o su rostro, el rostro del Señor nos mira, el rostro del Señor está con nosotros, porque en aquel tiempo se decía su rostro, pero ahora nosotros sentimos su presencia está aquí, su presencia está con él, su presencia está conmigo, su presencia se siente en este lugar. Y así, con los ojos de esa fe interna, es que podemos sentir y ver que su presencia está. En el Antiguo Testamento se habla de rostro, se habla de su nombre. En el Evangelio, Marcos nos ayuda a entender que por la fe y en el nombre del Señor Jesús podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Milagros, sanar, llevar el Evangelio. También podemos darnos cuenta que cuando Dios caminó en camino a la tierra prometida con aquel pueblo y ellos veían su rostro, o el ángel de él estaba presente, estaba en medio de ellos, Dios no podía encerrarse en un templo de piedra, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Pero la Biblia dice que su nombre residía en aquel lugar para bendecir desde allí toda la actividad de su pueblo, como lo menciona Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 y 29.
El nombre, pues, significaba el poder o la presencia divina, como ahora significa la presencia de Dios. Y Pablo dice que Jesús resucitado ha recibido un nombre que supera todo otro nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dios Padre se lo ha comunicado y Jesús, que lo recibe del Padre, no es menos que Él. Todo lo que es del Padre es ahora suyo. Jesús no recibe solamente un título o una gloria divina, pues la gloria divina no podría darse a ningún otro que a Dios. Si Él recibe un título divino ya anunciado en Isaías 9, versículo 5, es porque en realidad ya había recibido del Padre la divinidad, o sea, su mismo ser divino. Y es que Jesús viene a ser anunciado desde el comienzo de la estadía del pueblo de Dios en la tierra prometida, cuando los profetas ya venían anunciando ese Mesías que llegaba propio del seno del Padre. Jesús pues es Dios igual que el Padre, pero lo es de un modo diferente, porque todo lo recibe del que todo lo tiene, del que todo lo puede. Por eso también está escrito que su nombre es el Hijo de Dios, como habla Hebreo capítulo 1, versículo 4. Y cuando nos dirigimos al Padre invocando el nombre de Jesús, esto significa mucho más que ampararnos con su mérito, como cuando nosotros decimos: Padre, te pido que bendiga mi casa en el nombre de Jesús. Y estamos usando aquí el nombre de Jesús, porque es la presencia viva tuya y la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Así que Hebreo 5, versículo 9, o valernos de su poderosa intercesión de Hebreos 7, versículo 25, en el nombre de Jesús nos presentamos como hijos, sabiendo que Dios nos abraza en el mismo amor paterno que tiene a su muy amado Jesucristo. Porque Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que Dios abraza a su Hijo, porque también cuando fue bautizado por Juan el Bautista, la paloma, el espíritu que bajó en forma de paloma, dijo una voz que salió del cielo: este es mi Hijo muy amado. Y entonces Dios nos abraza en el mismo amor paterno. Mi hijo, le dice a Jesús. Entonces Jesús tiene un poder, y ese poderoso poder de Jesucristo, hasta su nombre tiene gran poder, porque el solo hecho de ser Jesucristo, decir que cuando usted, cuando yo, cuando los hijos que han aceptado al Padre le dicen en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, Él abre todas las puertas, porque están hablando de su gloria y se le está dando la gloria, porque Jesús es la puerta de bendición para toda la humanidad. En adelante, el Señor Jesús somete poco a poco, con poder divino, la historia de los hombres y el recorrido personal de cada uno de nosotros. Los discípulos son enviados al mundo entero para sanarlo y santificarlo. Los milagros y sanaciones
cuya importancia se enfatiza en este párrafo, no son el fin, sino señales y medios. El fin de la evangelización es que toda la creación se reúna en torno a la persona del Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, habitando en nosotros como el Hijo de Dios. No teman, nos dice Jesús. Mi iglesia no es un refugio contra el mundo, sus seducciones y sus problemas, sino que al bautizarse, cada uno de ustedes empieza a ser un apóstol. Y es que ahora, en estos tiempos, para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, congregado en una comunidad, empezamos a no ser un discípulo, sino ya más bien a ser un apóstol. Y no viene del ejemplo de Pablo, que aún siendo un pecador se arrepiente porque la presencia de Jesús le tocó y lo dejó ciego, hasta que tuvo que ir donde un siervo de Jesús para que le pudiera tocar, y salieron escamas de sus ojos y él pudo ver. Y desde ese momento Pablo se entregó al evangelio como apóstol de Jesucristo para llevar el mensaje como un deber, una disciplina, un compromiso personal, porque ya no era Pablo, era Cristo que estaba en él. Y así con cada uno de nosotros que decidamos por nuestro propio libre albedrío aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, a Jesús, el Hijo de Dios, y cumplir con el conocimiento, la disciplina, el orden, conocer la justicia, las leyes, las normas, los preceptos que Dios Padre ha mandado que se cumplan, y hacerlo cumplirse en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ambiente de trabajo, donde quiera que estemos, y llevar esa misión y enfrentar las situaciones difíciles que nos va a presentar haber aceptado a Jesucristo, porque el camino no se dijo que iba a ser fácil y que las rosas que vamos a obtener tienen espinas, pero hay que vencer, porque Él dice: ánimo, que podemos vencer al mundo a través de hacer el plan y la obra que nos fue enviada. Estas señales acompañan a los que creen. Los Hechos de los Apóstoles relatan algunas de estas señales y milagros en los primeros años de la iglesia, como es Romano, Efesio, y como es Hechos de los Apóstoles, que es una historia en el libro de la Biblia que nos habla de todas las vicisitudes que vivieron los apóstoles para ir a cumplir la misión que les fue encomendada. Y hoy usted, yo y toda la humanidad está supuesta a haber sido evangelizada y a evangelizar a los que faltan, porque es un compromiso y es la ley espiritual del amor y la misericordia del Padre, porque dice que de lo que te hemos dado, comparte con aquel que no tiene nada. Y si la misericordia de Dios se renueva cada mañana para toda la humanidad, para lo bueno y para lo malo, y el sol sale para todos, para los que nos portamos mal, los que nos portamos bien, para los que somos justos o no justos, entonces, ¿por qué no compartir la parte buena que nos da la vida, la sanación, la purificación, la superación y el crecimiento en una relación sana en la presencia del Padre? Hoy se siguen verificando como otras más
en todos los lugares en los que los cristianos toman en serio esa misión de evangelizar a la creación. Quizá muchos de nosotros no tengan el tiempo apropiado para ir a evangelizar por las cárceles, por los hospitales o por las calles o por donde veamos personas que necesiten conocer la palabra. Pero quizá no tengamos el tiempo, la voluntad o el conocimiento de la importancia de evangelizar con la palabra de Dios. Pero si cada uno de nosotros, al no tener ese tiempo, le pide al Señor que le guíe, que le pide al Señor Jesús que en su nombre Él sería capaz de hacer lo que tienes como compromiso, el Señor Jesús dice que Él va a enviar a su Espíritu Santo para capacitar a quienes lo deseen, para que puedan cumplir con la obra salvística que necesita el mundo, porque ahí afuera vemos muchas personas que necesitamos amor, necesitamos atención, cariño, afecto, y necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos comer el deleite del plato que es el conocimiento de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que el mundo necesita conocer la verdad de la relación personal con el Padre. Le da a sí mismo, a su ambiente, a su familia, a su entorno, a su trabajo, a su comunidad, a su ciudad, a su país. Dios Padre, ayer, hoy, siempre habla a través de su palabra, y cada palabra que el Padre habla para la humanidad es un compromiso para quien la oye y quien la lee y quien la estudia y quien tiene una conexión de que debe llevarla a quien lo está necesitando. Y de ahí que la misión de Jesucristo en el Nuevo Testamento es que de todo lo que hemos recibido tenemos que darnos a los demás y no quedarnos con ellos. Aquí no se está juzgando quién es bueno, quién es malo, quién conoce, quién no conoce. No importa quién seamos, no importa el color, no importa la categoría, el lugar en que correspondamos. Aquí lo importante es el amor, la misericordia, la humildad, el conocimiento, la sabiduría. Aquí lo importante es la colaboración en un mundo que no haya lamentaciones de sufrimiento y desamor y desorganización, sino que seamos un mundo que vaya caminando hacia el bienestar personal de cada cual, que todos tienen derecho, no importa el nivel social. El rico será más rico y el pobre será un pobre enriquecido de felicidad, de paz, de armonía, porque va por un camino donde él sabe desde su nivel que él es alguien amado por un Dios que creó todo y que nada es imposible para él. Y si no puede solo, en el nombre de Jesús lo puede, porque así dijo Pablo y Pedro cuando sanaban: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesús sé salvo, en el nombre de Jesús sé sanado, en el nombre de Jesús sé feliz, en el nombre de Jesús ten paz, en el nombre de Jesús abre al conocimiento y a una relación hermosa con el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién está dentro de ti tan cerca que hasta lo puede tocar?